Bendiciones, hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles. Aquí estamos nuevamente en Radio Advenimiento y Advenimiento TV, listos para estudiar la lección de la Escuela Sabática en este día miércoles 18 de noviembre, un día que en la Iglesia Advenimiento Central de Irving, Texas, tenemos servicio de oración y testimonios a las 7:30 de la noche. Pero también es en esta Iglesia Central de Irving que estaré predicando este próximo sábado. Por lo tanto, me gusta siempre invitar y anunciar en qué iglesia estaré, porque pues me gusta cuando amables televidentes o radioyentes van y visitan nuestra iglesia. Ojalá que este sábado puedan venir a la iglesia de Irving, donde estaré predicando el mensaje de nuestro Dios. Amén. Están mis hermanas aquí, Sandra Certuche ahora y mi hermana Sonia Méndez otra vez, listos para estudiar la lección. Hermana Amén. Sandra, bienvenida. Gracias por la invitación, pastor. Hermana Feliz Sonia. de estar con ustedes. Amén. Hermana Sonia. Feliz, contenta de estar aquí con ustedes de nuevo. Amén. Pues hermana Sandra, ¿qué le parece si hace usted la oración? Claro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Amén. Padre de la gloria, Rey del cielo y del universo, Amén. nos acercamos al trono de la gracia para pedir sabiduría, Amén. para pedir su ayuda de su Espíritu Santo, Amén. Señor. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, por tantas bondades, porque usted nos abraza, Señor. Gracias, Señor. Pedimos y suplicamos, Señor, que nos dé humildad, Padre, que nos dé sabiduría e inteligencia para poder desarrollar esta lección, Padre, Amén, y que amén. todos los radioyentes, Padre Santo, que estén allí, puedan aprender, puedan nutrirse, puedan beneficiarse, Señor, de todo lo que usted quiere dejarnos a través de estas lecciones. Amén, Señor. Bendiga a cada uno de las personas que está atrás de las pantallas, Señor, de la radio, y a cada uno de nosotros que estamos aquí, Amén. Señor, y que hallemos gracia delante de usted, Padre. Así sea. Lo suplicamos, Padre Santo, en los méritos de su Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 En los pasados días hemos visto que cuando convenía al desarrollo de su ministerio, Jesús ordenó que se guardara silencio. Y cuando, pues, convenía a ese mismo desarrollo del ministerio, pues decía, hablen. Así nosotros miramos que Jesús era el que tenía el control de su obra y él sabía cómo tenía que irse llevando adelante de manera que alcanzara los objetivos. Bueno, ¿qué sucedió cuando él dijo, no hablen, mantengan esto en silencio? ¿Qué sucedió cuando las personas no pudieron resistir la emoción y hablaron? Bueno, bajo el título, cuando algunos no se callaron, ¿qué sucedió, hermana Sandra? Cuando aquellos a quienes Jesús pidió que mantuvieran silencio, hicieron lo contrario. Pues la respuesta la tenemos en Marcos 1:45 y vamos a darle lectura. Dice así la palabra de Dios. Pero él, en cuanto salió, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se estaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Este es en el caso del leproso. Pero miremos Marcos 3:9, en el caso de este otro personaje que va a ser sanado aquí. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre apercibida una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran. Wow. Hay otro texto más, 5:24 y luego 6:31. Tenemos 5:24. Y Jesús fue con él y mucha gente le seguía y le apretaban. Wow. 6:31. Y tenemos 6:31 también. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni aún tenían tiempo para comer. Wow. Ok. Nosotros miramos entonces acá que cuando Jesús pidió que mantuvieran silencio algunas personas sobre las cosas que él les había hecho, e hicieron lo contrario,
¿Qué usted mira, hermana, acá en los diferentes textos que ocurrió por no haber seguido la instrucción del Señor? Pues nuestro Señor Jesús ya no podía meterse a las ciudades, ¿verdad? Y la gente se agolpaba cuando nada más sabía que estaban allí, se agolpaba hacia donde Él estaba. Y Él pues tuvo compasión, ¿verdad?, de la gente, y también tuvo compasión de sus discípulos. Eso fue lo que me llamó a mí la atención, que les dijo, ¿verdad?, que Él llamaba a sus discípulos aparte y les decía que fueran a descansar un rato. Y que pues no podía entrar a causa de que no callaron, lo divulgaron. Sí. En otras palabras, el ministerio del Señor se volvió más pesada, la obra más, el trabajo más, pues, digámoslo así, cansado. Se le dificultó. Y aparte de eso, pues ya tenía que hasta quedarse como escondido en algunos lugares, porque si usted ve el versículo 45, en el caso del leproso, dice de que ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. Ya tenía que, ahora cuando llegaba allí, hacerlo de incógnito. ¿Por qué? Porque era demasiada la gente que estaba pendiente de sus movimientos. Sí, y como el Señor Jesús le dijo, ¿verdad?, siempre téngame una barca apercibida, porque a causa de la multitud, cómo se agolpó, o sea, cómo se agolpaba a donde quiera que Él estaba. Ahí también está hablando de la divulgación en la pluma inspirada. Sí, lea la nota de una vez, por favor. Sí, dice: la divulgación del asunto del leproso sanado estorbó la obra del Salvador, hizo que la gente acudiese a Él en tan densas muchedumbres que por un tiempo se vio obligado a suspender sus labores. Fue tanto la aglomeración de gente que tuvo que suspender sus labores, y como que dice, la obra se tuvo que parar un poco. Interesante, dice que leímos en la cita anterior, la de la Biblia, que pues no había ni tiempo para comer. Sí. O sea, se hizo el trabajo más intenso cuando las personas pues no se resistieron y comenzaron a divulgar las cosas que Jesús había hecho con ellos y que no debían hacerlo en ese momento. Así que aquí miramos que, pues, qué lamentable que la obra se estorbara, Sí. ¿verdad? Y que se suspendiera también en algunos momentos, porque la gente, pues muchos por curiosidad, se estaban dando cita a los lugares donde Cristo aparecía, otros con una falsa expectativa de lo que era el reino, igual se acercaban para ver si podían allí establecer el reino davídico. En otras palabras, miraban que como Mesías, como el hijo de David, pues podría solucionarles los problemas políticos que tenían como nación. Y así sucesivamente, en algunos momentos estas personas pues estorbaron más que ayudar en la obra. Bueno, pero hermana Sonia, cuando las multitudes se volvieron bastante numerosas, ¿qué hizo Jesús y por qué? Nos dice allí en Marcos 6, 45 y 46: y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado, a Betsaida, entre tanto que él despedía a la multitud, y habiéndole despedido, se fue al monte a orar. Pero también allí en Mateo 14, 23 también tenemos mayor respuesta. 14, 23, déjenme ver, aquí está. Y despedida las multitudes, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Nosotros podemos ver aquí que el Señor tenía que estar fuera en lugares desiertos para poder ir a orar, para apartarse un poco, porque eran tanto las multitudes que él necesitaba tener esa comunión con su Padre, apartarse y hablar con su Padre, pedir fortaleza de lo alto para el ministerio que estaba llevando a cabo por cada uno de nosotros. Lo encontramos a él solo orando. Aquí hay una gran lección, que
el que sirve en la obra de Dios, el que le sirve a Dios en cualquier ministerio que desarrolle, nunca debe descuidar la oración. Exacto. Debe hacer de la oración su brazo derecho. Debe buscar mantenerse en comunión con Jesús, con el Padre, con la deidad. Es importante, hermanos, que si estamos desarrollando un ministerio, ya sea de diaconisa, de diácono, de director de escuela sabática, de maestro, de anciano, de pastor, de lo que sea, hermanos, nosotros seamos personas que deberían orar más. Amén. Deberíamos nosotros, hermanos, hacer de la oración un hábito. Aquí vemos a Jesús que ante una misión tan intensa, ante una cantidad de personas tan ávidas de querer escuchar, de querer estar ahí cerca, vemos, hermanos, que el Señor decía: necesito orar, necesito Amén. orar, tengo el apoyo, sí, aparentemente de la gente está bien emocionada, la gente me busca, pero necesito orar. Hermanos, Jesús sabía que si se descuidaba de la comunión con su Padre, por mucho que estuviera sirviendo, podría también ir al fracaso. Tremenda lección que nos da el Señor aquí sobre el papel de la oración. Amén. Vamos al don profético, hermana Sertuche. Si usted lee la primera cita que está en el Ministerio de Curación, página 35, y luego usted lee, hermana, el último párrafo, ¿verdad?, que está en el mismo libro, en la página 36. Exacto. Dice la pluma inspirada: sin cesar atendía Jesús a las muchedumbres que a él acudían, y por la tarde o muy de madrugada se encaminaba hacia el santuario de las montañas en busca de comunión con su Padre. Muchas veces sus trabajos incesantes y el conflicto con la hostilidad y las falsas enseñanzas de los rabinos le dejaban tan exhausto que su madre y sus hermanos y aún sus discípulos temían por su vida. Wow. Pero siempre que volvía de las horas de oración que ponían término al día de trabajo, notaban en su semblante la expresión de paz, la frescura, la vida y el poder de que parecía compenetrado todo su ser. De las horas pasadas a solas con Dios, salía cada mañana para llevar a los hombres la luz del cielo. Tremendo. Qué bonito que, como dijo usted hace un momento, ¿verdad?, que él es bien importante la oración, porque uno sale a trabajar y aunque uno ni siquiera se apercibe de muchas cosas que pasan a su alrededor, pero el Espíritu Santo está allí defendiendo. Pero cuando llegas a la casa, llegas cansado y si alguna persona te preguntó algo, en lo personal, las personas con las que yo trabajo hacen preguntas, y yo en la noche digo, pues ayúdame, Señor, porque la plática quedó pendiente para otro día, porque les voy a llevar una cita, porque se vacía la copa. Tenemos que llegar a la casa y volver otra vez a decirle: Señor, lléname, porque tengo que ir. No sabe, nomás Dios sabe de qué nos libra de cada pregunta que los seres humanos que están alrededor de nosotros nos hacen. A veces ni siquiera preparados estamos. Y nomás cuando llegas a la casa y estás a solas con Dios, le dices: pues perdóname si no hice bien, ayúdame y lléname de nuevo. Amén. ¿Verdad? Y agarras la experiencia y otro día te levantas y le dices a Dios: te entrego el día porque no sé qué voy a hacer. Yo nomás quiero que lo que me enseñaste, por lo que estudié, por lo que platiqué contigo, decir lo que pregunten, porque mucha gente sí se acerca nada más para preguntar. A veces no tiene ni ciencia la plática, a veces nada más por como luego decimos, por tantearte, te hacen las preguntas. Así que la oración es el brazo derecho. Exacto. de un trabajo, de una devoción a Dios. Amén. Siga, hermana Sonia, con Amén. la parte que falta. En una vida dedicada por completo a hacer bien a los demás, el Salvador creía necesario dejar a veces su incesante actividad y el contacto con las necesidades humanas para buscar retiro y comunión no interrumpida con su Padre.
Al marcharse la muchedumbre que le había seguido, se fue al monte y allí, a solas con Dios, derramó su alma en oración por aquellos dolientes, pecaminosos y necesitados. Qué tremendo, ¿no? Wow. Vemos acá entonces que el Señor siempre ha estado y está en esa intercesión divina por cada uno de nosotros. Amén. En aquella ocasión se iba a su retiro para tener esa comunión no interrumpida con su Padre, y ahora mismo lo encontramos en el santuario celestial teniendo esa comunión de intercesión hacia nosotros, intercediendo con el Padre para que cada uno de nosotros pueda tener la oportunidad que el Señor nos da día con día y ser preparados. Hermanos y hermanas, por eso el Señor era poderoso. Amén. Porque Él dependía de su Padre. Amén. En oración. Miren que muy en la obra estaba Él trabajando, muy en la obra estaba involucrado, pero no por eso descuidaba la oración. A veces uno pues puede decir, por ejemplo un sábado, no, pues si allí pasamos todo el día, desde la mañana que llegamos nos la pasamos cantando, orando, la mayor parte de la mañana, luego por la tarde continuamos. ¿Para qué tener otra oración por ahí privada si miren, nos la hemos pasado en comunión, allí colectiva? Hermanos, no va a hacer daño si de una manera privada por ahí usted se aparta para orar. O sea, muy en la obra podemos estar, pero la oración tiene su papel. Y esto es una gran lección para mí como pastor, que me la paso pues en la obra todos los días, me la paso en la obra todo el tiempo. Bueno, muy en la obra puedo estar todo el tiempo, pero mis momentos de devoción personal, en oración con mi Señor, eso yo no lo puedo descuidar. Y esto es para todos. Jesús nos enseña. Ahora yo te digo a ti, mi hermano, si Jesús, que estaba en la obra todo el tiempo, necesitaba orar, ¿cuánto más tú que no pasas en la obra todo el tiempo? ¿Cuánto más tú que si acaso te apareces solo el día sábado y entre semana no hay ninguna reunión? ¿Cuánto más tú, hermano, hermana, necesitas de la oración? Mira, si Jesús en la obra, Él no se descuidó de esto. Tú, mi hermano, que casi no pasas mucho tiempo en contacto con la obra todos los días, pasas más con la obra del trabajo, en lo material. ¿Cuánto más tú necesitas de orar, hermano? Sí. Ojalá que nosotros lo entendamos y aprendamos de Jesús y apartemos tiempo para orar. Bueno, ¿por qué otra razón Jesús, hermana Sonia, a veces no quería que su fama se difundiera en todas partes? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Juan. Vamos a ir a Juan 7, versos 6 y 30. Nos dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y así vamos al verso 30, que nos dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno puso mano sobre él, porque aún no había llegado su hora. Y así también en Juan 8:20, nos está diciendo en 8:20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Vemos nosotros aquí que todo se hace en el reloj de Dios. Él no conoce premura ni demora. Así es que aunque se le buscase con premura que tenían los príncipes y sacerdotes y fariseos y todos los que tenían celos de Jesús, no iban a lograrlo porque la hora no había llegado. Es como cuando me viene a la mente cuando comiencen a perseguir el pueblo de Dios y se dé aquel decreto, que hay un momento en que se da el decreto de que todo el que quiera matar al pueblo de Dios, perseguirlo, lo puede hacer y no va a tener restricción alguna. Nos dice la pluma inspirada que algunos se van a adelantar antes de que el decreto se dé, pero el Señor no va a permitirlo porque el Señor está al control. Amén, así es. Bueno, la parte final, hermana, si nos lee, por favor. Dice: en ocasión de la fiesta de las cabañas, su viaje a Jerusalén fue hecho secreta y apresuradamente. Wow.
Cuando sus hermanos le incitaron a presentarse públicamente como el Mesías, contestó: mi tiempo aún no ha venido. Juan 7:9 hizo su viaje a Jerusalén sin ser notado y entró en la ciudad sin ser anunciado ni honrado por la multitud. Y a mí me vino a la mente el Eclesiastés 3:1 que dice: para todo hay sazón y todo lo que se requiere debajo del sol tiene su tiempo. Interesante, ¿verdad? exacto. Sí, nosotros vemos aquí que, como dijo la hermanita Sonia, para Dios no hay premura, ni demora, ni demora. Y pues el reloj profético es a su tiempo, como él lo ha dispuesto. Exactamente. Bueno, mis hermanos, de esta manera llegamos al final de la lección, no sin antes hacer un llamadito, ¿verdad? A que pues nosotros nos consagremos más al Señor. Amén. Porque todavía a nosotros no nos ha llegado la hora. En la hora del Señor está cuando vamos a ir al descanso, pero debemos, por lo tanto, mientras llega ese día, trabajar para el Señor. Amén. Orando constantemente. Jesús, cuando dijo no hablen, no lo digan, era porque Él no quería que su fama pues atrajera innecesariamente la oposición de los fariseos y que eso en alguna manera pues estorbara la obra o apresurara los eventos. El Señor quería que los beneficiados de su misericordia cooperaran para que también solo cuando la hora llegara, entonces pues se dieran las cosas. Así que en este momento creo que vamos a pedir a Dios a que nos ayude otra vez a ser prudentes, ¿verdad? Para que en alguna forma, con nuestra manera de actuar, pues contribuyamos a que las cosas se den en el tiempo de Dios. Amén. Vamos a rodearnos para orar. Amén. Amado Padre, ahora hemos visto que la imprudencia ocasionó atraso en la obra, estorbó los planes misioneros, trajo más intensidad al trabajo misionero y pues produjo cansancio y hasta preocupación en la familia de Jesús. Amén. Señor, hemos visto que en alguna manera el no saber seguir las instrucciones, pues aunque eran cosas bonitas para decir, en el tiempo que se dijeron no era el adecuado y repercutió en alguna forma pues negativamente en la misión tuya. Pero hoy, Señor, vivimos en un contexto diferente, en el cual pues debemos predicar este evangelio porque tú así lo dijiste, pero la prudencia, eso, Señor, sigue siendo un principio, una cualidad que todavía la necesitamos. Así que rogamos en este momento porque nos des sabiduría para saber actuar, que nos ayudes a ser obedientes para seguir tus instrucciones y que, Padre, nos movamos en los tiempos tuyos de tal manera que cooperemos para el avance de tu obra. Amén. Señor, en tus manos nos ponemos y sobre todo te pedimos que nos ayudes a ser hombres de oración y en el caso de las hermanas, mujeres de oración. Amén. Así lo pedimos, Señor, para que haya poder en nosotros, para que haya sabiduría y así actuemos sabiamente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.